Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, inspiración y por supuesto, mucha energía. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de estar con ustedes y de compartir un nuevo vídeo que créanme está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de uno de los hombres más comentados, admirados y, por qué no decirlo, deseados del momento, Can Yaman. Ya saben que Can Yaman es todo un fenómeno, ¿verdad? Actor, modelo, un hombre que conquista corazones a diestro y siniestro, con una legión de fans que lo adoran y que siguen cada uno de sus pasos. Y hoy, vamos a analizar una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, que ha encendido los foros y las redes sociales y que nos da una ventana a la forma en que este ícono de la actuación ve su propia vida y su futuro. Una declaración que habla sobre su independencia, su control absoluto sobre su destino y su visión personal sobre el éxito y la fama. Prepárense porque lo que viene es impactante. Pero antes de empezar con el plato fuerte, un recordatorio rápido para los nuevos miembros de nuestra comunidad. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido súper interesante todas las semanas sobre tus celebridades favoritas, noticias de última hora, análisis profundos, debates apasionados y mucho más. Nos encanta estar conectados con ustedes y crear una comunidad vibrante y llena de entusiasmo. Así que únete a la familia. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Suscríbete ya. Ahora sí, vamos con Can Yaman. La declaración que nos ocupa, y que le da el título y la esencia a este vídeo, es directa, contundente y deja claro algo muy importante, algo que resuena con fuerza en el mundo de la farándula: mi vida no la controla nadie. ¡Boom! Imaginen la resonancia, la fuerza de esa frase. Es una declaración de independencia, de autonomía, de control absoluto sobre su propia existencia. Y es que en un mundo donde las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, donde la prensa y las redes sociales pueden ser implacables, donde los juicios y las especulaciones son el pan de cada día, esta afirmación es un verdadero manifiesto. Es una declaración de principios, un grito de libertad en medio del torbellino. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, desmenucemos la frase, palabra por palabra, para entender la profundidad de su mensaje. Mi vida se refiere a todo lo que implica la existencia de Can Yaman, sus decisiones personales, sus elecciones profesionales, sus relaciones sentimentales, sus amistades, su tiempo libre, su privacidad, absolutamente todo lo que conforma su ser, su esencia y su día a día. No la controla nadie, es la clave, la esencia de la declaración. Es una negación rotunda de cualquier tipo de influencia externa, ya sea de agentes, de representantes, de directores, de productores, de la opinión pública, de las expectativas de sus fans, de las presiones de la industria o incluso de los rumores y las críticas que puedan surgir. Es una declaración de soberanía personal, una afirmación de que él es el único dueño de su camino. Esto nos habla de un hombre que, a pesar de la fama, del éxito y de la atención mediática que lo rodean, ha logrado mantener las riendas de su vida. Es un mensaje poderoso para cualquiera, pero especialmente para aquellos que están expuestos al ojo público, que están sometidos a la constante mirada de los medios y de la audiencia. Nos recuerda la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de defender sus valores y convicciones, y de no dejarse arrastrar por las presiones externas que buscan moldearnos a su antojo. Es una invitación a la reflexión, a cuestionar el statu quo y a tomar las riendas de nuestra propia existencia. Ahora bien, ¿en qué contexto surge esta declaración? ¿Dónde y cuándo la hizo Can Yaman? Para analizar esto en profundidad, tenemos que sumergirnos un poco en su trayectoria, en su historia y entender cómo ha manejado su carrera, su imagen y su vida personal hasta el momento. Can Yaman, como muchos de sus seguidores saben, comenzó su andadura en el mundo de la actuación en Turquía, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Sus primeros papeles le abrieron las puertas a la fama, pero fueron las series de televisión las que lo catapultaron al estrellato. Series como Erkencikus, donde compartió créditos con la talentosísima Demet Özdemir, le proporcionaron un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, conquistando a millones de fans en todo el mundo, quienes quedaron cautivados por su carisma, su atractivo físico y su talento interpretativo. El éxito, sin embargo, no viene sin sus desafíos.
La presión, las exigencias de la industria, los rumores que circulan. La especulación constante sobre su vida personal, el escrutinio implacable de los medios. Todo esto forma parte del paquete. Y es precisamente en este contexto de constante exposición y de escrutinio público, donde su declaración cobra aún más relevancia. En un mundo donde la privacidad es un lujo y donde la imagen pública es primordial, la frase «mi vida no la controla nadie» se convierte en un escudo, en una declaración de principios. A lo largo de su carrera, Kahneman ha demostrado ser un hombre con carácter, con ideas claras y con una fuerte determinación. No es alguien que se deja influenciar fácilmente. Ha sabido tomar decisiones importantes sobre su carrera, eligiendo proyectos que realmente le apasionan y que le permiten crecer como actor. Ha sido selectivo con sus proyectos, optando por papeles que le supongan un desafío y que le permitan explorar su potencial artístico. Ha sabido decir no a oportunidades que quizás no encajaban con su visión, que no se alineaban con sus principios o que no representaban un reto para su desarrollo profesional. Y por supuesto ha sabido proteger su privacidad y sus relaciones personales, algo esencial en un mundo donde la fama puede ser un arma de doble filo. Esta declaración, en esencia, es una afirmación de ese control. Es la prueba tangible de que, a pesar de la fama, él es quien dirige su barco. Él es quien decide qué rumbo tomar, qué proyectos aceptar, qué imagen proyectar y cómo vivir su vida. Es la demostración de que la celebridad no tiene que significar la pérdida de la libertad personal, la sumisión a las presiones externas o la renuncia a la propia identidad. Es un ejemplo de que es posible triunfar sin perder la esencia. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para su futuro? ¿Cómo afectará a sus próximos proyectos y decisiones? Pues bien, la verdad es que la declaración no hace más que reforzar la imagen de un hombre con control, de un artista que sabe lo que quiere y que tiene las riendas de su carrera. Esto puede ser un factor muy positivo para su futuro profesional. Los directores, los productores, los guionistas, los inversores y los estudios de cine valoran a las personas que saben lo que quieren, que tienen una visión clara y que no se dejan amedrentar por las exigencias del mercado. Ver a Kahneman en este rol de controlador lo convierte en un activo aún más atractivo, en un socio estratégico y en un artista con el que es un placer trabajar. Podemos esperar que Kahneman siga eligiendo proyectos que realmente le interesen, que le supongan un reto y que le permitan seguir evolucionando como actor. No se dejará llevar por las modas, por las tendencias efímeras o por las presiones económicas que puedan surgir. Buscará proyectos que le permitan expresar su talento, que le hagan sentir orgulloso de su trabajo y que le permitan explorar diferentes facetas de su capacidad interpretativa. Seguramente veremos a Kahneman en proyectos más ambiciosos, en papeles más complejos y en producciones de mayor envergadura. En cuanto a su vida personal, la declaración también es muy clara. Kahneman no permitirá que nadie interfiera en sus relaciones, en su tiempo libre, en sus decisiones personales o en su bienestar emocional. Protegerá su privacidad, resguardará su intimidad y vivirá su vida a su manera, sin dar explicaciones a nadie y sin someterse a las expectativas de los demás. Ahora bien, hablemos un poco sobre las posibles interpretaciones de esta declaración. Podría ser una respuesta a críticas o a rumores que hayan surgido en el pasado. Podría ser una forma de establecer límites claros con la prensa y con sus fans. ¿O simplemente es una reafirmación de su independencia y de su control sobre su vida? La respuesta probablemente sea una combinación de todas estas posibilidades. Es muy probable que a lo largo de su carrera haya tenido que lidiar con críticas, con rumores falsos, con especulaciones infundadas y con el escrutinio constante de los medios y de las redes sociales. Es natural que ante esta situación quiera establecer límites claros para proteger su privacidad, su intimidad y su bienestar emocional. También es comprensible que quiera dejar en claro que nadie tiene el derecho de inmiscuirse en su vida personal o de dictar cómo debe vivirla. Y por supuesto es muy probable que, más allá de cualquier circunstancia específica, simplemente quiera reafirmar su independencia, su autonomía y su control sobre su vida. Quiere dejar claro que nadie, absolutamente nadie, va a dictar cómo debe vivir, qué decisiones debe tomar o qué rumbo debe seguir. Lo importante es que esta declaración, independientemente de sus motivaciones específicas, nos da una lección valiosa, un mensaje inspirador y una poderosa herramienta de reflexión. Nos recuerda que en un mundo cada vez más conectado, más expuesto y más susceptible a las presiones externas, es fundamental mantener el control sobre nuestras propias vidas. Nos anima a ser fieles a nosotros mismos.
A defender nuestros principios, a tomar nuestras propias decisiones, a seguir nuestros sueños y a no dejarnos influenciar por las opiniones o las expectativas de los demás. Nos recuerda que la autenticidad es un valor incalculable y que la libertad personal es un tesoro que debemos proteger. Y en el caso de Can Yaman nos muestra que es posible ser una celebridad exitosa sin renunciar a la libertad personal, sin perder la esencia y sin someterse a las presiones de la industria. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que aspiran a alcanzar sus sueños, a triunfar en su campo profesional y a vivir una vida plena y feliz sin perder su identidad, sin renunciar a sus valores y sin dejar que nadie les dicte cómo deben ser. Es un faro de esperanza para aquellos que buscan la autenticidad en un mundo de apariencias. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de los fans. ¿Cómo han recibido esta declaración? ¿Cuál ha sido la respuesta del público ante esta afirmación de independencia y de control? Pues bien, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Los fans de Can Yaman, que son legión en todo el mundo, han mostrado su apoyo incondicional, su admiración inquebrantable y su respeto por la decisión de su ídolo. Han elogiado su valentía, su autenticidad y su determinación. Han destacado la importancia de proteger la privacidad, de defender los propios valores y de ser fiel a uno mismo, sin importar las presiones externas. En las redes sociales, la declaración ha generado un gran debate, una lluvia de reacciones y un torrente de opiniones. Los fans han compartido sus análisis, sus interpretaciones y sus reflexiones sobre la frase en detalle, desmenuzando cada palabra y profundizando en su significado. Han expresado su admiración por Can Yaman, elogiando su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones, para no dejarse influenciar por las presiones externas y para defender su derecho a la privacidad y a la autonomía personal. Han creado hashtags, memes y posts que celebran su independencia y que respaldan su decisión. Han compartido mensajes de apoyo y de cariño, demostrando la lealtad y la admiración que sienten por él. Y es que en un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales pueden ser implacables, donde la opinión pública puede ser muy volátil y donde la privacidad es un bien escaso, la actitud de Can Yaman es refrescante, valiente y ejemplar. Demuestra que es posible ser una celebridad con principios, que es posible ser exitoso sin perder la esencia, sin someterse a las exigencias de la industria y sin renunciar a la libertad personal. Es un mensaje poderoso para todos aquellos que buscan la autenticidad en un mundo de apariencias. En resumen, la declaración de Can Yaman, mi vida no la controla nadie, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de principios, un manifiesto de independencia, una afirmación rotunda del control absoluto sobre su propia vida y una defensa de la libertad personal. Nos habla de un hombre con carácter, con ideas claras, con una fuerte determinación y con un inquebrantable sentido de la autonomía. Nos recuerda la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de defender los propios valores y de no dejarse arrastrar por las presiones externas. Es una invitación a la reflexión, a cuestionar el statu quo y a tomar las riendas de nuestro propio destino. Y esto, amigos, es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Porque al final del día, todos somos dueños de nuestras propias vidas, de nuestros sueños y de nuestros destinos. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de controlarnos, de dictar cómo debemos vivir, qué decisiones debemos tomar o qué rumbo debemos seguir. La clave está en ser conscientes de ello, en defender nuestra libertad personal, en ser fieles a nosotros mismos y en tomar las riendas de nuestro propio destino. Está en defender nuestros principios y en vivir una vida que nos haga sentir orgullosos y felices. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la declaración de Can Yaman? ¿Qué les parece su actitud? ¿Creen que es importante defender la privacidad y la autonomía personal en un mundo cada vez más expuesto? ¿Qué reflexión les genera esta frase? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones y sus análisis. Compartan sus puntos de vista en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. La conversación continúa en los comentarios, donde podemos profundizar en este tema tan relevante. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya resultado interesante e inspirador y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el éxito. Recuerden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, la campanita de notificación.
NES para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes, con análisis de celebridades, noticias de última hora, debates apasionados y mucho más. Muchas gracias por su apoyo incondicional, por ser parte de esta comunidad y por compartir su entusiasmo y su pasión por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.